Pues buenos días a todos, a todas. Vamos a dar inicio a las dos últimas, pero esta es la penúltima, a la penúltima ponencia, a la última mesa. Esta es mesa porque son dos ponentes, sobre hacia una nueva política social y de salud, con el tema políticas de salud escolar. Para ello, bueno, voy a presentar primero a Mercedes Campiglia Caldeiro. Ella es psicóloga y antropóloga dedicada a la investigación, capacitación y difusión de temas de salud. Es mucho más, pero aquí en su currículum lo ponen muy escueto. Imparte talleres de formación a profesionales de la salud del sector público y privado, tanto a nivel nacional como internacional. Ha trabajado como consultora de Naciones Unidas en temas de atención al nacimiento en México y cursa actualmente una estancia postdoctoral con la investigación titulada Urdimbre de Saberes, construcción desde el encuentro, asociada a uno de los proyectos nacionales de investigación e incidencia de ahora la Secretaría de Tecnología y Ciencia, creo que. Bueno, el tema con el que trabaja es el proyecto de investigación e incidencia en la alimentación y salud integral comunitaria. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con diversas publicaciones y artículos de libros. Participa como ponente en foros nacionales e internacionales en temas de salud. Pues les damos un aplauso a la... Y de una vez vamos a presentar a la maestra Nancy Robles Marín. Ella también es psicóloga, licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Ella es egresada de aquí de nuestra universidad y actualmente está cursando un doctorado en la UAM sobre Psicología social. Psicología social. Ok. Ha impartido diferentes cursos de formación de capital humano de manera presencial y grupal y en atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género. También trabaja en el proyecto de investigación en alimentación y salud integral comunitaria y pues ha tenido diferentes trabajos, servicios de salud en Veracruz, en el Instituto de Capacitación y Atención en Psicología y Sexualidad, ha dado clases en la Universidad Tecnológica de México y en la Universidad Europea Campus Iztapalapa. Europea, de Iztapalapa para el mundo. Ok, bueno, pues también le damos un aplauso. Bueno, pues nos van a hablar de un tema que directamente a todos nos interesa, que son las políticas de salud escolar. Y no solamente esto es para, aunque se trabajó en escuelas el proyecto de investigación ha trabajado en escuelas públicas de salud, de educación básica. Todo esto de lo que se trata es de permear hacia todo el sistema de educación para promover la salud dentro de ahí. Entonces, ahorita los temas de salud en las escuelas pues es un tema muy actual. En las últimas 2 semanas hemos estado escuchando mucho ruido acerca de el retorno de las empresas. El retorno, bueno, todavía no se ha ido, ¿verdad? Pero del proceso de la ley en materia de chatarrización en las escuelas. Entonces, es un tema muy actual. Esperemos que las ponentes hablen de ello y sobre todo que podamos hacerles muchas preguntas para ver qué es esto, hacia dónde va, cuáles son las propuestas. Bueno, les dejo con las doctoras.
Es un gusto estar aquí también porque es la universidad donde estudié, me da mucho gusto también conocerlas y conocerlos. Y este tema estamos muy interesadas en presentarlo porque ha sido un trabajo que se ha hecho desde el proyecto que la doctora Juanita coordina, y también hemos aprendido mucho a partir de la experiencia de las comunidades escolares, y eso les queremos compartir el día de hoy. Todo lo que se ha aprendido y también cómo empezar a trabajar estos temas de políticas públicas, porque las políticas públicas a lo mejor suenan como un concepto un poco ajeno a lo que vivimos día a día, pero queremos explicarles primero de qué se trata eso de políticas públicas. Y para eso les presentamos esta pequeña imagen donde las políticas públicas tienen que partir de algo, tienen que tener una base y una estructura. La base de las políticas públicas en contextos de educación escolar, primero que nada, son los derechos humanos, porque seguramente han escuchado que México ha firmado muchos tratados internacionales, se compromete a cumplir con ciertas obligaciones internacionales, pero la pregunta sería, ¿está obligado o no está obligado México a cumplir con esos tratados? ¿Ustedes qué opinan? Soy muy preguntona, así que voy a estar... Está obligado, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué está obligado? Bueno, porque sí, se llama este término también como jurídico, son vinculantes, es decir, son obligación de los países cumplir con estos acuerdos internacionales. Eso es una. Entonces, los derechos humanos son como la estructura principal y es la base con la que se tienen que ir guiando las políticas públicas. Otro tema en educación escolar es el interés superior de la niñez. Esto lo van a escuchar mucho también, este concepto, que es clave en la protección de las infancias. El interés superior de la niñez también es un concepto internacional y México se comprometió a cumplirlo a partir de la Convención del Niño, que imagínense, nada más vean la fecha, es desde 1989 que está comprometido México a garantizar el interés superior de la niñez. Entonces esa es otra de las bases de las políticas públicas. Y ahora agregamos otra cuestión, que es la comunidad. En la nueva escuela mexicana, que empezó a partir de 2019 este programa, este plan, la nueva escuela mexicana propone que la comunidad sea el centro de todo, el centro del aprendizaje. ¿A qué se refiere? Ya vamos a ver con la siguiente diapositiva. Pero bueno, espero que quede bien clara la estructura. ¿Cuál es la base de estas políticas públicas en cuestiones escolares? Ahora, ¿a qué se refiere la SEP o la nueva escuela mexicana cuando dice la comunidad? Bueno, se refiere a que se fomente la participación de todas las personas. Es decir, cuando ustedes iban a la escuela, a la primaria, a la secundaria, regularmente entraban a la escuela y cerraban, ¿no? Se cerraba completamente. Es difícil el acceso a padres, a familias y demás personas que están en el entorno cercano a las escuelas, porque así era regularmente la política pública, ¿no? Era un sector muy cerrado, las primarias y las secundarias y en general las escuelas. Entonces aquí la SEP lo que propone es que padres, tutores y otras personas realmente participen, y eso va a ser clave en lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Que haya una participación más activa de todas las personas y actores de la sociedad. Otra cosa que dice la SEP es que la escuela debe vincularse, o sea, no nada más estar a cargo de la educación, sino también de otro tipo de acciones que puedan favorecer a la comunidad. ¿Qué tipo de acciones podrían ser estas? Pensemos. ¿Qué podría beneficiar a la sociedad desde la escuela? ¿A ustedes qué se les ocurre? ¿Qué opinan? ¿Qué podríamos hacer desde las escuelas para que haya un impacto también en la comunidad o en las comunidades? Vayan pensando ahí más o menos. Ahorita lo vamos a ir platicando. De todas maneras, lo vamos a volver a preguntar. Pero vean, les decía que una de las bases entonces es el interés superior de la niñez, ¿no? Que es el concepto también más importante, de los más importantes dentro de estas políticas.
¿Y qué dice este concepto? Bueno, básicamente y primordialmente es que el Estado, cuando hablamos del Estado, es decir, el gobierno, ya sea federal, estatal, municipal, ¿no?, las autoridades, deben tener medidas adecuadas para que un niño o una niña se desarrolle integralmente en su vida. Es decir, que pueda ir a la escuela, que se pueda alimentar bien, que se pueda, que tenga también acceso a vestimenta y demás otros derechos que ustedes reconocen también que son muy importantes, ¿no? La recreación, la seguridad, que también es un tema bastante importante. Bueno, el Estado o el gobierno debe realmente desarrollar políticas públicas para que esto se logre. Y a eso va también que cualquier decisión, aquí ojo porque es clave igual, cualquier decisión que tome el Estado debe estar enfocada a ese interés. ¿Cuál será el derecho más importante que tiene un niño o una niña en la vida? Una podría ser la salud, pero para que haya salud, ¿qué se requiere? Alimentación. Y para que haya alimentación, ¿qué se requiere? También trabajo, dinero, ¿no? ¿Y de dónde viene el dinero? Trabajo. Del trabajo. Y para que haya trabajo. Entonces es una cadena que eso tiene que ver justo con todas las medidas que tendría que adoptar el Estado para que eso se logre. Porque son los derechos humanos, aquí es donde les ponemos, a ver, no sé si... Bueno, este triangulito decía de los principios de derechos humanos. Y uno de los principios es que es interdependiente, son interdependientes, es decir, no puede existir un derecho sin que se logre otro. Por ejemplo, la salud, sin que haya alimentación, o sin dinero, como dices, ¿no? O sea, trabajo, remuneración y demás. Entonces, todos están conectados, y eso es muy importante. Ya últimamente hemos escuchado de reformas que hay en la Ley General de Educación. Justo en 2023 hubo varias reformas, pero algo muy importante es que también la Ley General de Educación ya integra este derecho de interés, este principio del interés superior de la niñez, y habla de que todo niño y niña debe ejercer sus derechos, y para tal efecto el Estado, es decir, el gobierno, tiene que garantizar que haya programas y políticas públicas. ¿Ya vieron cuál es la base entonces? O sea, todo lo que lo dice desde el plano internacional, desde la Constitución Política, que también en el artículo 4 habla del interés superior de la niñez, y la Ley General de Educación, que también es muy importante, que habla de estos principios. Entonces, desde ahí se parte, y es donde dicen, ok, gobiernos están obligados sí o sí a empezar con programas que garanticen estos derechos. Entonces, como les decía, México está obligado a cumplir estos acuerdos internacionales, y también hay indicadores. Esa palabra a lo mejor suena compleja, indicadores, pero se refiere a que haya algunas características que tiene que tener la educación para que realmente sea una educación, que se garantiza la educación. Por ejemplo, en el derecho a la educación, los estándares internacionales dicen que debe de ser disponible. Son 4 elementos muy importantes. Tiene que ser disponible, accesible, adaptable y aceptable. Esos 4 elementos tienen que cumplir la educación en todos los niveles, no nada más en educación básica, sino también en educación superior, como en la que ustedes están. Pensemos, si la educación que se recibe en todas las escuelas del país es disponible, quiere decir que sí hay instituciones suficientes para que todas las personas en el país tengan acceso a la educación. ¿Tenemos disponibilidad? No. Ok. Programas también educativos y la infraestructura adecuada en todas las instituciones del país. Esa es la disponibilidad. Que sea accesible, que no se tenga que pagar, que podamos estar en la escuela también sin que nos genere un costo excesivo, ¿no? También de alimentación, de transporte, o sea, son muchos elementos los que tienen que ver con lo accesible. Y aceptable, que los contenidos sean culturalmente apropiados, o sea, que tengan que ver con nuestro entorno. Y adaptable, que se ajuste a estos cambios que hay en la sociedad, por ejemplo, en las políticas de alimentación y de salud.
la educación se tiene que ajustar también a eso, tiene que ser adaptable a las nuevas necesidades y nuevos problemas, nuevas situaciones que hay en la sociedad. Entonces, eso es también algo que se considera como un indicador, es decir, unas de las características que tiene que tener la educación. Y bueno, ya también para ver, para cerrar con esta parte que es un poco más legal o normativa, la Ley General de Educación, que les decía, tuvo modificaciones hasta hace poco, 2023, integró artículo 30, el artículo 75 y el 115 en cuestiones de alimentación y salud. Ya escucharon la nota, ¿no?, de la prohibición de la comida que no es nutritiva, que no tiene aportación nutricional suficiente y demás. Eso está en el artículo 75 y se incluyó recientemente. ¿Qué dice? Dice, las autoridades educativas promoverán ante las autoridades correspondientes la prohibición de la venta y publicidad también de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional. Entonces, esto es también ya algo que se tiene que cumplir en todas las escuelas y no nada más en las primarias, también tendría que ser en escuelas a nivel superior. En todas está pasando. También dice que se tiene que promover. Y vean los verbos que dicen. Es interesante porque los verbos que están aquí en la ley hablan de fomentar, promover, fortalecer, ¿qué más dice? Prevenir. Bueno, prevenir. ¿Eso es realmente práctico? Es decir, sí nos lleva a entenderlo como qué hacer realmente. Nos dice mucho de qué es lo que tenemos que hacer. No. Falta, ¿no? O sea, falta saber cuáles serían entonces las acciones concretas que tenemos que realizar para que se cumpla esto. Porque si es nada más prevenir o pues nada más promover, pues se pueden hacer cosas. Pero no hay realmente acciones que nos lleven al cumplimiento de estas leyes y políticas públicas. Ahora sí, la parte real. Vamos a ver qué está pasando en las escuelas, sobre todo en las de educación básica, preescolar y primaria, donde nos dice este estándar internacional que debe de haber instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, bibliotecas y servicios de informática. Si conocen más o menos cómo está la situación ahorita con las primarias, se les da un recurso a través de un programa que se llama La Escuela es Nuestra. Este es el recurso que se les da, de acuerdo a la cantidad de estudiantes. Va desde 200,000 pesos hasta 600,000 pesos. Entonces, tendríamos que ver si esto es suficiente para todas las necesidades que tienen las escuelas. Pensemos eso. ¿Será suficiente tener 600,000 pesos para necesidades de infraestructura, necesidades de agua potable, necesidades también que tienen que ver con, igual hasta el techo, porque todo está conectado? Ahí la cuestión, les pongo aquí la imagen. Vean, ¿qué notan en una imagen? Aquí es un patio bastante grande, ¿no? ¿Cuál sería el problema en esa situación? Que no hay nada lejos del mar. Los niños están muy expuestos por las emigraciones. Así es. Están expuestos al sol, a la deshidratación. Luego en la mayoría de escuelas no hay agua, ¿no? No hay donde hidratarse. Y esa cuestión pasa en muchas escuelas. No hay esta infraestructura para poder cumplir con la cuestión física, ¿no?, que es el ejercicio físico y todo esto que se está impulsando y promoviendo y fomentando, que dice la ley. Pero en realidad, la realidad es esa, que los techos tampoco están en todas las escuelas. Y poder tener y poder cubrir o garantizar este tipo de situaciones les cuesta mucho a las escuelas. ¿Qué tienen que hacer las escuelas? Pues a veces entre ellas mismas organizan faenas y organizan a la comunidad, así como lo vemos aquí, para lograr tener acceso a una infraestructura adecuada, a materiales también disponibles. Y aquí está. Esta imagen es de una cisterna de captación de agua, está bien dicho cisterna, ¿verdad? Captación de agua que logró una comunidad escolar en Morelos. Esta también, lograron también con un convenio que hicieron con el municipio. Bueno, más que convenio sería como una exigencia que le hicieron a municipio para que les diera
equipara la sala de computación, además de que empezaron a vincularse con padres de familia para que los padres también hicieran su mobiliario de estas mesitas de madera, las hicieron padres de familia. Y si ven también al lado, empezaron a equipar su biblioteca con donaciones que hizo también gente de la comunidad. Entonces se empiezan a armar de estrategias para poder lograr tener lo que el Estado no les brinda, esta falta de disponibilidad. Es muy importante que veamos también entonces las limitaciones que se tienen y todo que no se podría cubrir con algo que se está dando a través del programa La Escuela es Nuestra, ¿no? Que la escuela tiene que hacer más todavía y tener más estrategias para lograr tener esta disponibilidad. Ahora, la accesibilidad también es un tema en el que se aborda desde la alimentación. O sea, ¿cuánto cuesta, también para ustedes, por ejemplo, poder tener la alimentación adecuada dentro de las escuelas? O sea, una alimentación nutritiva. Bueno, aquí tienen la ventaja del comedor, que es un beneficio, ¿no? También que da esta universidad, pero no en todas las universidades y escuelas tienen comedores con este costo bajo, ¿no? En otras escuelas, ¿cuánto creen que más o menos gasta una persona, niño, niña, adolescente, para poder tener una alimentación nutritiva, variada, completa? ¿Cuánto será? 100 pesos. En la UNAM, 80 pesos. Sí. 80 pesos. Más o La menos. primaria. Es un aproximado, ¿no? Entonces, ¿a qué se recurre regularmente? Chatarra. A este tipo de alimentación, a lo mejor las palomitas, a lo mejor acá las frituras, ¿no? Porque es así rápido como para saciar el hambre y que sea pues, con un acceso económico. Ahí la cuestión también se complejiza más porque las cooperativas o las tienditas escolares aportan a la escuela. ¿Qué creen que aporte a la escuela la tiendita? Recurso económico. Dan una cuota también para los problemas de disponibilidad que tienen las escuelas. Si faltan, no sé, cuestiones de computación, pues ahí aporta una cuota la tiendita escolar. Y eso complejiza mucho la situación. ¿Por qué? Pues porque entonces hay un acuerdo, no se pueden tampoco como quitar o separar estos acuerdos que tienen que ver con la parte económica, porque la situación de la escuela es grave en cuestión de infraestructura y materiales, ¿no? Disponibilidad. Ese es también uno de los temas que pues, se pueden ir trabajando y que también la doctora Mercedes va a hablar más adelante, porque sí hay alternativas para eso, ¿no? Para empezar a ver cuáles son las posibilidades que hay más allá de las tienditas o de las más llamadas cooperativas, porque ya no son cooperativas, ¿no? Bueno, dice entonces el artículo nuevo, no es nuevo, reformado, el artículo 75, que las cooperativas y establecimientos de consumo escolar, comedores y máquinas expendedoras o sus equivalentes tienen el compromiso, otra vez la palabrita, de fomentar estilos de vida saludable en la alimentación, ¿no? Entonces tendrían también que encargarse, las están haciendo partícipes de esa responsabilidad que ya no tendrían que tener las tienditas o cualquier otra máquina, por ejemplo, expendedora, no tendría por qué haber en las escuelas, sino más bien pensemos en otro tipo de alternativas, como aquí lo que se está proponiendo con las escuelas. Por cierto, las fotografías tan bonitas son de nuestro compañero Ricardo. Y la situación aquí en las escuelas, hay posibilidades de tener comedores, ¿no? En donde se participe también y se integre a niños y niñas en el proceso de elaboración, obviamente también a mamás y papás que conozcan cómo se puede hacer un menú saludable, esta participación que tiene que ser más activa, como lo propone la nueva escuela mexicana, ¿no? Desde la comunidad como centro. Y la otra cuestión también que se ha propuesto, también como trabajo del proyecto y una propuesta, es el espacio de salud. El espacio de salud que incorpora no solamente la atención, ¿no? Obviamente no es una atención medicalizada, sino es una atención de salud que también se va a hablar más adelante y que nos quita también un poco esta parte de problema. Les voy a platicar algunas brevemente qué ha pasado en las escuelas. Si una maestra le da un paracetamol a una niña que dice, oiga maestra, es que tengo mucho dolor de cabeza, y va la niña y la maestra por
pues sí, de buena onda dice, ok, yo tengo aquí un paracetamol en mi bolsa y te lo doy, ¿no? Para que se te quite el dolor de cabeza. ¿Es adecuado? ¿No es adecuado? No. Ok. ¿Por qué? Por todas las implicaciones que esto tiene, ¿no? Porque sí podría ayudarle, podría hacer que se le quite el dolor de cabeza, pero hay muchos problemas a causa de esto, ¿no? Entonces, una es la competencia que tiene la institución de educación, que se separa. O sea, la institución de educación no podría intervenir en cuestiones de salud, ¿no? De acuerdo con estos lineamientos y esta separación y divisiones que siempre se hace entre esta es competencia de educación y esta es competencia de salud, ¿no? Entonces, la Secretaría de Salud únicamente siempre la dirigen a atender cuestiones educativas, no médicas, no de atención primaria de salud. Pero ahí vamos a ver también si eso es un problema o no. El espacio de salud se propone también como sí tener pues un acercamiento a atender ciertas situaciones que tienen que ver con salud, que no son urgencias, no son situaciones graves, pero están presentes en la comunidad escolar, ¿no? Bueno, por último, la aceptabilidad tiene que ver con la forma y el fondo de la educación, o sea, de cómo se manejan también los programas y planes de estudio, cómo tienen que ser. Ahorita se está proponiendo desde la nueva escuela mexicana que sean culturalmente adecuados, ¿no? Y por eso también se planean y se están hablando de ejes articuladores en donde se incluyan diferentes formas de aproximarse a los contenidos para empezar a localizar, bueno, hacerlo más local, la cuestión de los contenidos y la educación que propone desde la SEP. Ya en las escuelas, en algunas comunidades ya se están haciendo acciones desde hace tiempo, ya desde hace varios años, que tienen que ver con esta aceptabilidad. Por ejemplo, se hacen radios comunitarias en donde no solamente participa el personal dentro de la escuela, sino también la comunidad escolar en general, de manera amplia. Y bueno, también estos programas que tienen que ver con alimentación, en donde se incluye a los niños a hacer la preparación de alimentos y conocer más acerca de su nutrición. La adaptabilidad, por último, tiene que ver con que todos los programas tienen que ser flexibles a los cambios, a las situaciones sociales que ocurren, al entorno en sí, que eso es muy importante. El artículo también de la Ley General de Educación habla que se tiene que generar una identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad. Esto se propone apenas recientemente desde la SEP a partir de la nueva escuela mexicana, pero ya las comunidades escolares ya están realizando diferentes acciones que tienen que ver con esto, ¿no? Con la cercanía con la comunidad, esta identidad, también a través de algunos talleres que se han hecho en el proyecto, que se han impulsado y que las comunidades han desarrollado. Por ejemplo, el taller de saberes locales, este punto de encuentro en donde llegaron familias también a ofertar lo que hacían dentro en sus huertos escolares, en sus huertos familiares, perdón. Y bueno, son actividades que se han hecho también muy enriquecedoras para conocer qué está pasando en el entorno más cercano, ¿no? Y que también la comunidad se sienta vinculada con la escuela y ya no sean las puertas cerradas que anteriormente se tenían. Y bueno, para finalizar también es necesario reconocer que estas acciones de la comunidad, además de la integración, la vinculación con el entorno más cercano, tienen que ver con empezar a mejorar esta calidad también de docentes, ¿no? Que tienen que ir reconociendo la cuestión psicosocial, que a veces es muy compleja y que sí hay una propuesta desde la SEP, pero creo que tiene que ir más allá esa propuesta, en donde es necesario reconocer todas las problemáticas sociales de seguridad y demás cuestiones socioambientales que se están presentando dentro o cerca de las escuelas y ver cuáles son las soluciones de manera colectiva. Y bueno, pues sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, yo voy a partir de lo que Nancy introdujo acerca de toda la dimensión de los derechos, ¿no? Cómo está el derecho
indiscutible, incuestionable. Hablamos del derecho a la educación, del derecho a la salud, son como estas grandes plataformas, pero que se traducen dentro de cada uno de los gobiernos mediante una serie de políticas públicas. Porque nosotros podemos hablar del derecho a la educación, y Nancy estaba diciendo, estos son tratados y son derechos obligatorios, ¿no? Pero ¿quién se encarga de que los derechos realmente se ejecuten? Y ahí es donde tenemos que darle el giro a la tuerca. Todos podemos estar de acuerdo con que todos los niños tienen derecho a la educación y con que esto es una obligación, pero ¿quién va a sancionar al Estado que no está realmente haciéndose cargo de cumplir con ese derecho? Y ahí es donde tenemos siempre el punto de quiebre, ¿no? O sea, ¿cómo pasamos del derecho a esta serie de normatividades que establecen responsabilidades precisas, sanciones por incumplimiento? Y ahí es donde nos vamos perdiendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el tema de la chatarra en las escuelas, ¿no? Donde desde hace mucho se dice que la chatarra no debe entrar a las escuelas, pero mientras no establecemos de quién es la decisión y cuál es la sanción si vamos a encontrar chatarra en las escuelas, pues va a seguir estando allí, porque son como estas máximas en las que todos podemos coincidir, ¿no? Estas máximas de los derechos humanos, pero el tema es que hay una interpretación que es la que vehiculiza cómo es que se traduce ese principio general en una serie de acciones concretas. Y esa traducción, ahí es donde está el punto de quiebre, porque no es una traducción única, universal, sino que está plagada de una serie de concepciones ideológicas. ¿Cómo yo voy a entender el derecho a la salud? ¿Cómo voy a entender el derecho a la educación? ¿Y de quién son las responsabilidades que voy a distribuir, ¿no? Entonces, de lo que vamos a estar hablando un poquito es de cómo está relacionado eso con las políticas públicas internacionales, con las concepciones y las ideologías que priman o hegemónicas a nivel internacional, a nivel nacional, y cómo va mutando eso en los diferentes sexenios y cómo eso va adoptando unas formas distintas de aterrizaje, ¿no? Entonces, en esta gestión se empieza a entender esto que Nancy está explicando, y es que el Estado no es capaz de garantizar absolutamente el cumplimiento de todos los derechos, y entonces hay que darle paso a las comunidades para que históricamente han subsanado esas fallas del Estado. Históricamente las comunidades han dicho, pues no se está garantizando el acceso de los niños a la educación y no se está garantizando el acceso a la alimentación, pues a ver cómo le hacemos nosotros para parchar este problema que estamos observando en el Estado. Entonces se abren estas premisas, por ejemplo, de la nueva escuela mexicana, que dice vamos a abrir la escuela a la comunidad, o vamos a ver también que en términos de salud hay como toda esta concepción de integración de la comunidad, pero luego hay que ver de qué manera se vehiculiza de nuevo este principio en prácticas concretas aterrizadas. Entonces, si nosotros observamos lo que sucede con estas políticas de salud escolar, vamos a ver que hay una concordancia entre lo que sucede en la barra de arriba, que son las políticas públicas que se van dictando, bueno, no las políticas, sino las leyes y los derechos que se van dictando a nivel internacional, y cómo México va adecuando en sus políticas públicas sus concepciones de qué es esto de la salud escolar. Entonces, arriba tenemos que viene este principio de las políticas de salud escolar, viene de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Que es una convención que recupera todos estos criterios acerca de los derechos de las infancias, y está en 1986 la primera declaración de promoción de la salud. Ustedes que son promotores de la salud, es una fecha que seguro que tienen súper clara, ¿no? En esta Carta de Ottawa, donde se establece qué onda con la promoción de la salud, qué es y por qué tenemos que partir de ahí. Entonces México, que traía una política de la SEP, de higiene escolar, en México la primera figura que se habla acerca de promoción de la salud, ni siquiera se habla de promoción de la salud, sino de higiene escolar. A partir del 86 migra, fíjense, en 89 empieza a hablarse de fomento de la salud de los escolares, y la tarea de fomentar la salud de los escolares deja de ser una competencia de la SEP y empieza a ser responsabilidad de la Secretaría de Salud. Entonces la Secretaría de Salud empieza a desarrollar sus propios programas para aterrizar esos principios de la salud escolar. En el 95, a nivel internacional, hay un cambio. Viene esta Iniciativa Mundial de Salud Escolar, donde la OMS
empieza a decir, es importante que las escuelas sean promotoras de la salud, y en México se lanza el Programa de Salud Integral del Escolar, que está alineado con ese criterio. Y por último llegamos a lo que son las escuelas promotoras de salud, que son el modelo que está retomando la administración actual, pero es importante saber que ese modelo no es producto de la administración actual, sino que ese modelo viene de 2012, recuperando este criterio de escuelas promotoras de salud de la OPS, que empieza a decir las escuelas son importantes y son un foco fundamental para la promoción de la salud. Y ahí de nuevo es algo donde nosotros tenemos que prestar atención. O sea, nosotros como promotores de salud, las escuelas son un espacio fundamental. Sabemos que en la escuela se pueden construir estas concepciones acerca del cuidado, pero cómo vamos a promover la salud y qué entendemos por salud no es algo menor, sino que es algo sustancial, y eso va a cambiar dependiendo de nuestras percepciones sociales, económicas, ¿no? Entonces la OPS dice hay que hacer de cada escuela de las Américas una escuela promotora de salud. Y México responde sacando su programa desde la Secretaría de Salud de Escuelas Promotoras de Salud. Entonces vamos a estar analizando de qué se trata este programa, cuáles son los principios que lo regulan y entonces qué podemos decir al respecto. Las escuelas promotoras de salud en México son una estrategia nacional de salud que se propone impulsar una nueva cultura de la salud mediante la modificación de los determinantes del orden individual y colectivo. Eso es algo que los determinantes sociales de salud empezó a estar en el discurso hace algún tiempo. Y ahí es donde tenemos que centrar también mucha de nuestra atención, enfocar, o sea, de qué se trata, a qué vamos a atribuir la enfermedad o la falta de salud y qué vamos a asociar con la salud, a qué se debe, porque si nosotros entendemos que hay determinantes que potencian la salud o que obstaculizan la salud, entonces podemos entender, depende de dónde ubiquemos la razón de la enfermedad, hacia dónde vamos a centrar nuestra atención, ¿no? Entonces hay un ejemplo que yo el otro día comentaba con un grupo de viejitos, de un hombre que toma a su cargo un geriátrico, una institución, un asilo de ancianos. Él es un médico y encuentra que la sobrevida de su población es tan solo de 2 años, que una vez que los viejitos llegan a su institución, pasan 2 años y se mueren. Entonces él empieza a preguntarse por qué razón los viejitos están muriendo. Entonces lo que concluye no es, digamos, su estrategia no apunta a hacerles más análisis clínicos a los viejitos para ver qué les está fallando, a hacer una campaña de desinfección de las áreas en las que ellos se mueven, ¿no? Que ubiquen cómo todo nuestro sistema de salud opera en esa dirección, en el combate a la bacteria, en la vacunación, en la revisión médica. No mete más enfermeras, no mete más médicos, sino que lo que hace es un principio completamente distinto. Dice, la gente se está muriendo porque no tiene una razón de vida. Entonces, ¿qué es lo que hace contra todas las normas y todas las políticas públicas que en ese momento eran vigentes, rompiendo, violando todas las normas? Mete decenas de conejos, perritos, animales, pone huertos en donde estaban los pastos y los jardines, trae una guardería de niños a la institución para que entonces los viejitos pasen sus tardes con los ancianos. Y su resultado es tan sorprendente que esto se vuelve un modelo que se empieza a replicar. Entonces, ¿a qué asociamos la enfermedad? Es fundamental para el desarrollo de nuestras políticas públicas. ¿Cuáles son estos condicionantes? ¿Por qué la gente se muere? ¿Por qué la gente se enferma? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer desde la promoción de la salud. Porque entonces, ¿qué es la promoción de la salud? Las campañas de vacunación, la detección temprana de los problemas, pues no solamente y no fundamentalmente, sino que tiene que ver con la construcción de entornos que posibiliten y potencien la vida. Y lo que estamos viendo son entornos que están priorizando otras condiciones. Estamos viendo cómo estamos rodeados de un entorno que lo que potencia es el mercado y el uso y la mercantilización de la vida y no la salud. Entonces, este programa lo que empieza a decir es, bueno, hay que hacer una educación para la salud con un enfoque integral, centrado en los condicionantes. Es un principio correcto. Tenemos que colocarnos en prevención y detección oportuna de riesgo. Hay toda una parte de este programa que tiene que ver con que las escuelas detecten y deriven, ¿no? Y ahí empieza a ver como el inicio de una
como un posicionamiento intersectorial. Es decir, no es que la Secretaría de Salud se tiene que encargar de la atención de la salud, ni que la Secretaría de Educación lo tiene que hacer, sino que tenemos que empezar a buscar estrategias que articulen diferentes sectores. Y promoción de construcción de ambientes escolares que resulten saludables y la participación social en la escuela. Todos esos criterios son completamente correctos. Si uno mira cada uno de esos criterios, dice, pues sí, tiene que haber participación social, tenemos que construir entornos, porque no se trata solamente de dar lineamientos, reglas, ¿no? Entonces prohibir o promover, sino que se trata de construir entornos que potencien la posibilidad de que la salud emerja. Y se crea esta estrategia, que se llama Estrategia Vive Saludable, Vive Feliz. Esa estrategia se deriva a partir del programa de Escuelas Saludables y la acaban de impulsar en el gobierno actual. Entonces lo que dicen a partir de, recogiendo este principio es, bueno, tenemos que articular al IMSS con la Secretaría de Salud, con el DIF, con la SEP, para que entonces entre ellos construyan una estrategia para llegar a esos principios de los que habíamos hablado anteriormente. ¿Cuál es la bronca? Que tenemos al secretario de la SEP declarando hace una semana que invitó a participar a CONMÉXICO, un grupo de empresarios, buena onda, que van a financiar, ayudar a financiar la iniciativa. Entonces, ¿qué va a hacer CONMÉXICO? ¿Qué va a traer? ¿Básculas? ¿Qué más? ¿Habían escuchado de esa estudios propuesta? científicos? Los estudios científicos, que es otro de los asuntos que va a traer la iniciativa privada. O sea, ¿para qué el gobierno quiere de la iniciativa privada? ¿No? Entonces, pues, para que nos den una lanita, entonces nos traigan pues, las investigaciones de sus grandes institutos y nos traigan las básculas para pesar a los niños, y también nos van a traer unas series de activación física, ¿no? Donde nos van a decir cómo tenemos que hacer deporte. Entonces uno en principio diría, bueno, pues qué buena onda que los empresarios estén ayudando, pero ¿quién es CONMÉXICO? Primero hay un punto que es que este criterio o esta propuesta, esta estrategia tiene que ver con regular la oferta de alimentos en las escuelas. Es una de las primeras cosas que se propone la estrategia Vida Saludable. Y esto no es que lo estamos sacando fue publicado en el boletín de prensa de la SEP. No es algo, no solamente lo puso en su Twitter el secretario de Educación, sino que en el boletín de prensa lo que dice es, a ver, esta estrategia que está apuntando a la regulación de oferta de alimentos en las escuelas, a la capacitación alimentaria y nutricional de los niños, de los padres, de los maestros, de toda la comunidad educativa, al fomento de la activación física y a la atención de la salud emocional, está regulada ni más ni menos que por Alpura, Danone, PepsiCo, Bimbo, Unilever. Ese es CONMÉXICO. O sea, toda esta banda dice, no, espérate, nosotros les vamos a ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto esta industria quiere participar? Bueno, porque lo que está en juego es su rentabilidad, porque los quieren sacar de las escuelas. Entonces ellos dicen, no, espérate, vamos a llegar a un acuerdo. No me saques de la escuela, pero entonces yo te voy a dar unas básculas para que tú peses a los niños y veas cuántos niños obesos tienes. Entonces ahí hay todo un tema de análisis de qué es lo que está ofreciendo realmente, qué es lo que representa este apoyo que ofrece la industria, ¿no? Y normalmente ese apoyo está dado a cambio. Estas son las marcas, yo solamente tomé los logos de las marcas que son mencionadas en el boletín de la SEP. O sea, ¿cómo se atreve la SEP a publicar que va a desarrollar una estrategia de vida saludable en alianza con este colectivo, que es el responsable del deterioro de la salud de las infancias? Estas son las marcas que la SEP menciona en su boletín, que no son todas las que tiene CONMÉXICO, ¿no? Son muchas más. 135. Exactamente, pero estas son como las más representativas que ya con ponerlas allí te debería dar vergüencita por buscarlo, ¿no? Porque entonces lo que sucede es que por eso es importante entender cuál es la filosofía que está detrás de lo que estamos entendiendo por salud.
Entonces ahí hay algunos apuntes que me parece que son súper interesantes y que tienen que ver con cómo entendemos la salud, si desde lo social o desde lo individual. Entonces se ha abierto toda esta idea de que nosotros no podemos condicionar, reprimir la libertad de los niños que tienen la posibilidad de elegir qué van a comprar. ¿Por qué yo tengo que decidir por ellos? Debo respetar su libertad. ¿La libertad es un derecho que está en los derechos internacionales? Sí. ¿Todos estaríamos de acuerdo con la libertad? Sí, pero requiere una interpretación. ¿Qué es libertad? ¿La libertad del libre mercado? O sea, los que quedan libres aquí son estas marcas de vender porque queda desregularizada su función. El Estado es responsable de regularizar y de poner unas normas. Nosotros hemos elegido estados que justamente regulen el intercambio entre los sujetos prohibiendo unas cosas. Hemos pedido al Estado que tenga un poder para prohibir el asesinato, los feminicidios, los robos, ¿no? Porque hemos establecido que necesitamos una serie de normas de convivencia y por eso pusimos un Estado que regule. El Estado se hace a un lado y entonces lo que queda es el libre mercado, pensando que los niños tienen libertad de decidir si se quieren comprar una jícama o si se quieren comprar una bolsa de papitas. Pues esto no es realmente la interpretación de libertad que podemos hacer si entendemos la cuestión de la salud asociada a sus condicionantes sociales y como un tema colectivo. Entonces, ¿a qué responden estos criterios? Pues responden a entender que la salud es responsabilidad de cada sujeto, que nosotros nos ponemos gordos y nos ponemos enfermos porque no somos suficientemente responsables, porque no nos cuidamos, porque no hacemos el ejercicio realmente de tomar con seriedad nuestra situación de salud. Y estamos de esa manera desdibujando, borrando lo que son las responsabilidades de regulación del Estado, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Salud, que son las instituciones encargadas de ejecutar esos principios generales, ¿no? Entonces nos tenemos que preguntar cómo se están creando las políticas públicas. Las políticas públicas, eso es muy interesante. En las economías emergentes, la política pública se diseña en diálogo con los intereses de mercado. Eso es lo que hace una economía emergente. Y eso tiene una serie de implicaciones en términos de la salud. Esta industria que dice, yo te voy a compartir mis estudios científicos. ¿Cuáles son los estudios científicos del instituto financiado por Coca-Cola? Pues son los estudios científicos que de lo que hablan es de que la obesidad no es responsabilidad del consumo elevado de calorías. ¿A qué se debe la obesidad? A que la gente no hace suficiente ejercicio. ¿Qué hace la industria de las bebidas azucaradas al dar ese giro? Coloca la atención en el sujeto. Entonces la bronca es que no estás corriendo, no estás saliendo a hacer ejercicio, no estás haciendo deporte. El problema no es que tomes Coca-Cola. El problema es que tú no estás haciendo lo que te toca. Entonces salen todas estas campañas, ¿no? Chécate, mídete, muévete. ¿De quién es esa responsabilidad? De la persona, no de la regulación del Estado. ¿El Estado qué tiene que regular? La descarga de desechos tóxicos en las aguas que hacen que estén contaminados todos los alimentos, frutas y verduras que recibimos en los supermercados, ¿no? Que también son un bombardeo de productos ultraprocesados. Es impresionante. Entonces, de esta manera desplazamos como la prevención hacia el sujeto y desdibujamos las responsabilidades colectivas, las responsabilidades del Estado. ¡Ojo! Porque esa es una tendencia muy marcada en los modelos neoliberales. La bronca es del sujeto y quien tiene que responder es el sujeto. Entonces toda la industria produce de manera desbordada y yo camino por los corredores de un supermercado y es difícil llegar a encontrar comida. Tienes anaqueles y anaqueles y anaqueles de envasados y tú no puedes encontrar un jitomate y cuando lo encuentras, igual es de la agroindustria, ¿no? Está lleno de fertilizantes, pesticidas. Entonces es tremendo cómo se ha mercantilizado la salud. Esto tiene muchísimos impactos. En el ámbito, por ejemplo, de la atención del nacimiento, que yo he estudiado antes, es sorprendente. En México tenemos uno de los primeros lugares mundiales en índice de cesáreas. Cuando uno ve el mapa de la distribución de las cesáreas,
México está entre las 5 primeras posiciones. Depende quién haga el ranqueo, estamos un poco más arriba, un poco más abajo, pero siempre entre los 5 primeros lugares mundiales. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿quién está hasta abajo? Pues los más pobres dentro del índice mundial de cesáreas. Los países de África son los que tienen un subacceso al recurso. Entonces en los países de África las mujeres se mueren porque no tuvieron acceso a una cesárea que necesitaban para salvar la vida de ellas y de sus bebés, ¿no? La OMS habla de que tendríamos que tener un rango más o menos de entre el 15 y el 20% de cesáreas. México está pasando el 50%. O sea, estamos muy por arriba de lo que indica la Organización Mundial de la Salud, y los países que tienen un subacceso al recurso están por debajo del 15% de cesáreas. Pero ¿quiénes están junto a nosotros hasta arriba? Pues ahí no están los más ricos. Ahí no está Estados Unidos, ahí no está Europa, ahí no está... Ahí está Chipre, ahí está Egipto, ahí está República Dominicana, ahí está Brasil. Es decir, esos que llamamos economías emergentes, que lo que hacen es negociar su política pública en diálogo con los intereses de mercado. Entonces, claro, para atender una cesárea, ¿qué es lo que yo necesito? Un montón de insumos de la industria farmacéutica. Desde personal especializado hasta medicamentos, equipo quirúrgico, todo. Para atender un parto, ¿qué necesito? Un par de guantes. Entonces el parto es menos rentable para la industria. De manera que estamos siendo consumidores de lo que produce la industria. Pues lo mismo en la alimentación en las escuelas. O sea, si nosotros negociamos los programas de política pública en salud escolar con las instituciones que producen los ultraprocesados que enferman a los niños, pues estamos haciendo una política pública del corte de las economías liberales. Entonces no basta con dictar lineamientos. Aunque la política pública esté bien, lo que necesitamos es construir condiciones de posibilidad. ¿Cómo vamos a hacer para aplicar esos lineamientos y trascender este enfoque asistencialista de la salud e individualista, donde el problema de salud es del sujeto, el que resuelve es el aparato médico, el aparato biomédico, y la salud se interpreta como el mayor acceso a hospitales, a farmacias, a proveedores de salud? No, pues eso no es la salud, eso es la atención de la enfermedad. Pero ¿cómo promovemos la salud? Necesitamos construir condiciones de posibilidad. Eso requiere de una estrategia que articule las prácticas con las universidades, por ejemplo. Nosotros que hemos estado trabajando con las escuelas no pueden solitas, no puedes llegar con las maestras y decirles, y ahora además tú vas a hacer la promoción de la salud. No son promotoras de salud. Necesitan de otros. ¿De quiénes? Pues quizá de los estudiantes como ustedes, que pueden ir a hacer prácticas, servicios sociales, a trabajar, articular sus saberes y sus conocimientos con las escuelas, para entonces empujar lo que la escuela puede ser. Que la escuela es un espacio privilegiado de promoción de la salud, sin duda. ¿Eso quiere decir que yo entonces ahora le tengo que aventar el paquete a la escuela y decirle, ahora tú encárgate de promover la salud? Pues no va a poder, porque estoy haciendo exactamente lo mismo que estoy criticando. Estoy diciendo, es esa maestra y es esa directora la que se tienen que encargar. No, somos una sociedad que en colectivo tenemos que avanzar hacia el diseño de política pública que construya. Tenemos que crear normatividades y sanciones que regulen, para que entonces, pues, ¿qué pasa con la cooperativa que sigue vendiendo churrumais y refrescos? ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Quién la va a sancionar? ¿Quién la va a vigilar? ¿Quién va a definir si sí o si no? ¿Y qué se puede vender allí? Tenemos que dar acceso a recursos, porque tampoco se trata solamente de condiciones de posibilidad. Existen programas. Nancy habló de La Escuela es Nuestra, y existen otros. Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo Futuro. O sea, existen programas que tienen recursos. ¿Qué necesitamos? Articularlos con estas iniciativas. Porque si nosotros no le brindamos recursos a la iniciativa muere. No hay manera de que se sostenga con los recursos que la escuela tiene actualmente, porque la escuela tiene un montón de otras tareas que tienen que ver con la educación de sus niños. Y se tiene que articular con los planes y programas de este nuevo gobierno. Entonces no basta con sacar por un lado Vive Feliz, Vive Saludable, y por el otro lado la nueva escuela mexicana. Necesitamos ver cómo se trenzan uno con el otro, cómo se conecta la nueva escuela mexicana con estas nuevas propuestas de promoción de la salud. Entonces, ¿qué nos hace falta? Pues los principios
del programa de escuela saludable, ¿no? Participación de la comunidad, desarrollo de competencias en salud, trabajo con los actores y manejo de riesgos personales. Si uno va punto por punto, puede encontrar cómo a todos los puntos, digamos, la dimensión de lo comunitario o de la participación comunitaria está enunciada, pero no está aterrizada. ¿De qué forma yo voy a involucrar a la comunidad? ¿Cómo la voy a involucrar? Entonces nosotros podríamos ir en cada caso, ¿no? O sea, desde, pues yo aquí, primer punto, voy a hacer un plan de acción. No, pues tendría que hacer un plan de acción en codiseño con la comunidad. Porque si yo nada más hago el plan de acción y se lo traigo a la comunidad, pues la comunidad no participó. Entonces la comunidad se vuelve como un agente pasivo de mi iniciativa. Yo quiero que vengan a mis pláticas, que aprendan de lo que yo les voy a enseñar, pero no se vuelve un agente activo en la producción de la salud. Entonces en cada una de estas dimensiones, ¿no? O sea, voy a elegir cuáles son las escuelas a incorporar. Bueno, pues yo tendría que tener un criterio para elegir esas escuelas y decir cuáles son las escuelas que tienen un vínculo con organizaciones de base comunitaria, que tienen fuerza social para llevar a cabo ciertas iniciativas, ¿no? Y podríamos ir así en cada una de los aspectos, ¿no? Entonces yo necesito capacitar a los docentes o necesito involucrarlos, ¿no? Y tenemos que ir viendo cómo se traducen estos principios en prácticas concretas para crear espacios de trabajo colaborativo en torno a la construcción de entornos saludables. Y ese enfoque de salud integral y comunitaria pareciera ausente en los aterrizajes concretos de las políticas públicas en sí. Cuando desplazamos la responsabilidad a los individuos, borramos la responsabilidad del Estado, que tiene que adoptar este papel de regular eso que llamamos el paradigma de las libertades individuales. ¿Y dónde están los derechos comunitarios, colectivos, ¿no? Entonces, ojo con no reproducir esos mismos criterios. Y es bien difícil, porque aunque los principios tienen que ver con integrar la dimensión de la comunidad, es impresionante cómo la iniciativa privada encuentra siempre los resquicios por los que infiltrarse. Entonces hay que estar súper atentos, porque uno tiene que acompañar estos ejercicios de decir, bueno, sí, claro que sí, la nueva escuela mexicana, pero ¿y cómo le vamos a hacer, no? Claro que sí, las escuelas promotoras de salud, pero ¿y de qué manera? ¿Qué quiere decir que una escuela sea promotora de salud? Totalmente de acuerdo con el principio, pero hay que ver la manera concreta en la que esos principios se vehiculizan y se articulan. La nueva escuela mexicana pone, estos son los ejes articuladores y los campos formativos de la nueva escuela mexicana. Entonces, si los observamos, fíjense, pues estamos totalmente de acuerdo, la comunidad al centro. Ahora llegas a las escuelas y te dicen, ching, ¿y cómo es que la comunidad está al centro? O sea, me cuesta trabajo abrirle las puertas a las señoras de la comunidad, pues son unas relajientas, me hacen broncas, se quieren poner a opinar, qué maestros voy a tener, a cuáles no voy a tener, ¿no? O sea, la comunidad tiene su complejidad, no es fácil abrir las puertas a la comunidad. Entonces hay que construir esos canales. ¿Mediante qué canales vamos a abrir la puerta a la comunidad? De manera que se mantenga también la posibilidad de las escuelas de tener una flexibilidad en el trabajo con la comunidad. Por eso los proyectos como los que presentó Nancy, ¿no? Si nosotros hacemos un punto de encuentro agroecológico, hacemos proyectos en los que la comunidad está invitada a entrar a la escuela, pero la escuela también construye una forma de diálogo con esta comunidad. Establece cuáles son esos canales con los cuales vamos a recuperar los saberes comunitarios, vamos a integrarlos a la vida de la comunidad y vamos a incorporarlos a la formación. Está también el eje de vida saludable, pero tenemos que conectar ese eje con todos los otros demás para crear como un trabajo por proyectos en el cual se articule, se conecte, se integre la promoción de la salud a la vida escolar. Entonces, un poco nosotros en lo que hemos trabajado es en eso, en pensar de qué manera, no es que la promoción de la salud escolar tiene que ver con que la escuela entonces ahora le va a enseñar el plato del buen comer a los niños en las escuelas, en las clases, ¿no? Y les va a dar una sesión de 15 minutos de activación física cada que se acuerden, sino cómo realmente se integra la promoción de la salud a la vida escolar. Y pensamos que tiene que ver con abordar
como estos trabajos por proyecto, construir, empaquetar estas ideas en el formato del trabajo por proyecto, en distintas dimensiones, ¿no? Donde los niños podamos tener trabajo con niños, pero también con los maestros, con los comités de promoción de la salud, con los padres de familia, ¿no? Que podamos inscribir en la vida hábitos saludables. No hay nada que mueva tanto como cambiar un hábito. Si nosotros en los comedores escolares empezamos a dar agua simple, en lugar de agua de sabor y con azúcar, hemos hecho una diferencia fundamental. Tú estás educando el paladar cada día, no desde el discurso, no poniendo la jarra del buen beber en el centro del... No, eso no cambia nada. Educa el paladar del niño. Si el niño se cepilla los dientes y ve que sus maestros se cepillan los dientes en la escuela, incorpora un hábito. Si se instala dentro de la rutina escolar un momento de consumo de fruta, la hora de la fruta, y entonces ahora todo el mundo saque su topper de casa y se come la manzana, el plátano, lo que sea que trajo. Estás educando desde la instauración de hábitos. Eso es mucho más que lo que podamos decir en términos discursivos, y creo que eso también es algo importante a reflexionar como promotores de salud. O sea, ¿qué es lo que hacemos para promover la salud? Llegar a dar cátedra, la salud como una serie de principios de deber ser, es un espanto, donde de nuevo lo que hacemos es colocar en el sujeto la responsabilidad. Entonces, hábitos saludables, intervenir el espacio para construir espacios de salud. Tanto el espacio donde se puede acercar un niño a tomarse un tecito si le dolió la panza y aprender acerca de sus emociones, o acostarse en unos petates que están en el piso para relajarse si está estresado, ¿no? Desde ese espacio hasta la construcción de huertos escolares donde se produzca alimento saludable para abastecer a los comedores escolares. Y no solo se produce alimento, se produce conciencia. El niño aprende el contacto con la tierra. Pueden las familias poner sus huertos de traspatio en casa. Entonces estamos produciendo ahí una formación de otro tipo. Estos trabajos por proyecto también son hermosos, ¿no? O sea, hacer como estos grandes eventos donde se reúna toda la comunidad, los estudiantes, los padres de familia, los maestros, y hacemos la fiesta del maíz, ¿no? Entonces todos empezamos a crear estaciones de trabajo sobre el maíz, cómo se produce, hacer tortillas de maíz, reflexionar acerca del maíz y los pesticidas, del maíz transgénico, ¿no? Y entonces aprendemos juntos en un trabajo por proyecto. Y por último, las herramientas también para que la comunidad pueda ir automonitoreando su salud. Fíjense que uno de los paradigmas de la medicalización de la salud tiene que ver con los análisis clínicos. Con este entendimiento de que yo no sé cómo estoy. Necesito que otro vaya y me diga si está bien mi azúcar, mi colesterol. El análisis clínico y los instrumentos establecen como esta distancia entre el sujeto que diagnostica y el sujeto que es el diagnosticado, y que se coloca en la posición de paciente. La construcción de la figura de paciente es una construcción que uno tiene que mirar con una mirada crítica. No somos pacientes, ¿no? En esa lógica del paciente se asume que el médico, el equipo de salud adopta una posición activa en relación a la procuración de salud, y el sujeto pacientemente se ofrece al trabajo de la ciencia médica y al diagnóstico de la ciencia médica y al dictamen de la ciencia médica, ¿no? Entonces, cuando pensamos en esto de vamos a pesar a los niños para ver cuál es el que está gordito y cuál no, pues también estamos haciendo esto, ¿no? Estamos diagnosticando desde fuera, estamos imponiendo esta mirada de una salud pues mucho más centrada en lo individual que en los condicionantes sociales. Cuando sabemos que qué podemos hacer colectivamente, pues mínimamente ofrecer comida saludable en los comedores, quitar la chatarra, quitar los azúcares y enseñar de otra manera el vínculo con la alimentación. Entonces, cuando nosotros construimos herramientas de automonitoreo de la salud, para que una comunidad pueda tomarle la temperatura a la situación de su colectivo, no de cada niño, sino de cómo estamos. ¿Cómo estamos nosotros de salud? ¿Qué tan enfermos estamos aquí? ¿Qué tan bien o mal alimentados estamos aquí? Lo que puede hacer es diseñar estrategias colectivas para atender sus problemas, que ellos están identificando y que ellos van a ir rastreando. Entonces esto es una mirada completamente diferente que la mirada asistencialista, donde viene un batallón de fuera a ponerles anteojos a los niños, limpiarles los dientes, pesarlos, medirlos y darles clases
de nutrición a los papás. Y tiene que ver con entender que la salud es otra cosa, que es una producción social y que tiene que ver con fomentar un carácter autogestivo donde el sujeto pueda identificar cómo está su salud, cómo está la salud de su comunidad, cuáles son estos condicionantes sociales que tienen que ver con que estemos enfermando tanto y qué podemos hacer al respecto. Entonces estas son algunas imágenes de algunas de las cosas que hemos hecho en las escuelas bajo ese criterio, ¿no? Les comentábamos, desde la fiesta del maíz, el trabajo de talleres de cocina con los niños, donde ellos aprendan a hacer, haciendo, unos aderezos, ¿no? Queremos que los niños coman frutas y verduras, pues les chocan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues igual y si les enseñamos a hacer un chamoy sin azúcar y hecho a base de jamaica, pero que les gusta, entonces se les antoja más comer el pepino, la zanahoria, la jícama, porque les gusta. Y entonces cuando los niños además participan en la elaboración de eso, se involucran. Y van y le dicen a la mamá, invitamos a la mamá, le damos la receta. Entonces estamos construyendo una forma diferente, gozosa, de vinculación con la salud. La vinculación con la salud tiene que ser gozosa y no del deber ser y de la culpa, porque esta mirada de que tú estás mal porque te lo ganaste, a lo que apunta es a que los sujetos estén autoflagelando constantemente. La construcción de huertos, es bien bonito ver cómo los niños trabajan con la tierra y agarran el estiércol con las manos y van echando y la ceniza y empieza y se cosechan los alimentos y ven el tamaño del rábano que sacaron. Podemos prender tantito el aire, creo que nos estamos asfixiando, ¿verdad? Yo veo a todo el mundo que se está ventilando por allá, gracias. Entonces, ver cómo podemos construir una manera distinta de relacionarnos con las familias que participen en la composta, en la cosecha, en la elaboración de alimentos producidos por ellos mismos. Hicimos también sesiones de talleres de recuperación de saberes locales, invitamos a los viejitos para que los niños los escucharan. ¿Y cómo es que se curaban ustedes? ¿Y para qué sirven estas plantitas? Y a ver, cuéntenos. Y las escuelas hicieron sus farmacias vivas, recuperando esas hierbas que tradicionalmente se han utilizado para la atención de la salud de una manera autogestiva, al margen de todo este criterio de mercantilización neoliberal de la salud, ¿no? Entonces, a lo primero que tenemos que mirar con sospecha es cuando estamos mirando la alimentación y la salud como productos de mercado. Desde allí ya hay un interés, que es el interés de la industria. La Coca-Cola, que hace estos ejercicios de financiar investigadores para que promuevan la salud en las escuelas mediante la activación física y pone sus canchitas con el logo de la marca, ¿no? Para que los niños corran y ya luego vayan y se refresquen con Gatorade, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es desviar la atención del punto de la regulación. Decir, no, espérate, no me pongas más impuestos al azúcar. Mejor yo eso te lo pongo para que los niños quemen sus energías en unas canchitas, ¿no? Entonces hay intereses de por medio. Y ahí es donde no podemos ser ingenuos. Hay intereses en las marcas que no son los del cuidado de la salud. Entonces, ¿qué tiene que primar? El interés del cuidado de la salud frente a los intereses privados de los particulares. Entonces acá se hicieron pues, talleres de contención emocional que son también de encuentro con el otro. Gran parte de los problemas emocionales que tenemos tienen que ver con la soledad y con el aislamiento, con ese mismo criterio de que nosotros tenemos redes de amigos porque tenemos redes sociales. Y las mamás llegan a la escuela y están así y ni voltearon a ver a la de junto, porque están conectadas a una red que está llena de publicidad y que lo que hace es desconectarme de la verdadera red de los que tengo alrededor. Esas no son redes de contención. Esa es una socialización chatarra, así como la comida chatarra. Yo creo que tengo amigos, no tengo ninguno. Si yo no tengo el encuentro con el otro, no tengo nada. Entonces, los espacios de encuentro muchas veces son todo lo que se requiere. Espacios donde nos encontremos a hablar de qué nos pasa, cómo estamos, quiénes somos, recuperar las identidades compartidas y escapar de esta lógica mercantilizada donde pareciera que nosotros nos identificamos con unos colectivos que ni existen.
son las construcciones que tenemos en la cabeza y que son construcciones propias del mercado. Entonces regresar a eso, a qué es lo que sabemos, cómo sí sabemos acerca de nosotros, cómo sí sabemos acerca de la alimentación. Entonces no necesitamos solamente ver una tabla que alguien hace en la Secretaría de Salud, aunque sea la de la milpa, la dieta de la milpa, no importa. ¿Qué necesitamos? Recuperar nuestros conocimientos. Entonces que una mamá le diga a la otra, oye, ¿y tú cómo le haces para meterle las verduras en la alimentación y las semillas? Ah, no, pues yo le pongo una salsa de así y yo preparo así. Entonces hemos hecho como recetarios comunitarios recogidos con las recetas de las familias que recogen sus saberes culinarios y también que recuperan pues, lo que se produce en cada región, que es distinto. Los niños haciendo las tortillas, ¿no? O sea, recuperar el maíz desde comer el maíz, no solamente hablar del maíz, sino al final de la sesión donde hablamos de los transgénicos, nos sentamos todos a compartir cosas que se hacen a base de maíz. Ya después de hablar de la importancia de la defensa del maíz nativo y por qué es diferente que el transgénico y las propiedades nutricionales y la nixtamalización, bueno, pues vamos a compartir. Compartir es un espacio también de salud comunitaria, es un espacio de recuperación social. Radios comunitarias, danzas tradicionales, porque la idea es cómo avanzar hacia el incremento de la capacidad de autogestión y de automonitoreo de la salud, que parte de la idea de que la política pública entienda la salud como una construcción social y la cree en diálogo con las comunidades y no en diálogo con los intereses políticos. Y bueno, eso es lo que yo tenía que compartir con ustedes. Me interesó dejar una media horita al final para compartir, que cada quien pueda participar, preguntar o lo que quieran compartir, chicos. ¿Qué podemos hacer desde nosotros, desde las comunidades, desde la sociedad? Empujar políticas públicas desde abajo, ¿sale? Obviamente si los gobiernos tienen sensibilidad, porque también las decisiones que van tomando son decisiones que van tomando en función de sus intereses privados, porque les llegan al precio, porque las empresas son muy poderosas, muy poderosas. A cualquiera de nosotros nos ponen 2 millones de pesos y bailamos como perro. O 5, o 10, el dinero te daña. Entonces, mucho ojo. Les está pasando lo mismo a los gobernantes que van desde abajo hacia arriba, ¿sale? Entonces, bueno, lo que tenemos que enfrentar es muy grande. Una política pública que ya se perfilaba para eliminar la chatarra, de repente echa para atrás. ¡Ah, caray! Y nosotros nos vamos a quedar cruzados de brazos cuando pues no sabíamos que, entre comillas, decíamos, ¡ay, tal vez nos beneficie!, ¿verdad? Pero no está echada a andar en acción cuando ya la quieren reformular. Y hay unos documentos en el internet en donde ya se ve qué aspectos de la ley están reformulando. Entre ellos, pues la publicidad, entre ellos la intromisión en los planes de estudio, en los documentos científicos que hay que discutir. Nos van a poner ahora las empresas a discutir qué es lo que tenemos que aprender, ¿no? Entonces la resistencia se está dañando, la politicidad o la actitud política que podríamos haber desarrollado con una política pública de prohibición de la chatarra, que más que chatarra, porque chatarra es como algo que ya nos sirve y que ahí lo tienes, ¿no? Pues son alimentos destructivos, dañinos, tóxicos, envenenantes, degradantes. Chatarra ya de veras, ya es un eufemismo, es una cosita ahí que ya no sirve, que ya la dejaste ahí por ahí. Pero no es comida de esa, no es comida de más, es algo que va destruyendo la salud. Entonces, pues, si ellos le suben, nosotros le tenemos que subir más. Se llama alimento porque producen energía, ¿no es cierto? Pero es una idea absurda, porque les permite incluso entrar
en capítulos que no deberían entrar, ¿no? De reflexión sobre la normatividad. Esos no son alimentos, son productos comestibles de nula satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, seguir hablando de alimentos, aunque les pongamos chatarra o les pongamos lo que sea, la idea es que es un alimento, ¿no? Entonces, es un concepto que hay que desbaratar, porque pues estamos hablando de la nocividad, ¿no? Y todas las leyes de la alimentación, la primera debería de ser la inocuidad. Entonces, como dices, ¿no? Si son productos que están produciendo enfermedad, no pueden ser alimentos, ¿no? Y cambia nuestra perspectiva y entonces no tenemos que estar jaroneándonos con ellos porque simplemente los tenemos que sacar del campo de lo visible, de lo que sí podemos ofrecer. Porque bastante tenemos con después tener que luchar con todos los agregados químicos que tienen lo que sí podríamos decir entran en el espectro de los alimentos, pero que están fuertemente contaminados por las políticas pues no sé, de la Revolución Verde y de todas estas cochinadas que entraron al campo, ¿no? Entonces ya tenemos suficiente con eso. A mí me parece impresionante lo de las marcas, ¿no? Es un principio pues que tendremos que quitar. Sí, porque es una negociación viva, Sí. donde las fuerzas, los equilibrios de fuerzas están en constante ebullición. Entonces, por más que tenemos ahora un gobierno que ha hecho una serie de cosas importantísimas, ¿no? Como limitar el acceso a los transgénicos, del maíz transgénico. O sea, hay políticas importantes que se echaron adelante y sin embargo no es algo estático. Siempre el mercado busca la manera de filtrarse y siempre la comunidad encuentra estrategias de resistencia y de articulación, y de eso se trata, ¿no? O sea, de visibilizar y decir ojo por aquí y ojo por allá, e ir como ajustando, porque nunca va a haber una propuesta completamente cerrada, ¿no? Sino que estamos en un equilibrio donde tenemos que tener conciencia de que el mercado va a tratar de una y de otra manera de infiltrarse, y entonces si ahora lo que rifa es el discurso de la ciencia, pues vámonos por allí, ¿no? Y si ahora la onda es lo comunitario, pues cómo yo me reapropio de esa dimensión de lo comunitario y lo mercantilizo, lo dejo desprovisto de valor, ¿no? Del alimento, lo que tú dices, o sea, cómo yo construyo como alimento, y ahí hay toda una discusión semántica, ¿no? De si este queso es un queso, ¿no? Si este chocolate es un chocolate, porque no es menor, porque es importante entender que aquello que llamamos tiene que ver con los nombres que les ponemos a las cosas, ¿no? Y como los etiquetados de los alimentos, con los sellos, pues son una base, pero no agotan el problema, porque el problema es enorme y es multifactorial, y no lo vamos a poder abordar de manera individual, sino colectiva, articulando también estas estrategias compartidas, ¿no? Y luego, pues, ¿a quién beneficia esto de Barcel, Bimbo, etcétera? ¿A quién? A nosotros no. Pero, ¿y a qué? O sea, lo que quiero decir es que la industria del alimento, la industria de la cosa que nos comemos, ¿no? En realidad, ¿a quién le sirve? ¿A quién le sirve entendido como a que el sistema tiene que producir un cuerpo social, un cuerpo físico? Y entonces, ¿a quién le sirve que nuestro cuerpo cada vez esté más enfermo? No nada más a la empresa del alimento, ¿sale? Hay más empresas que se benefician de la enfermedad de nuestro cuerpo, pero mientras se enferma el cuerpo con este tipo de alimentación, ¿cuánta energía tiene en un día? Mucha, ¿no? En un día te la queman todo, ¿no? Por eso actualmente los que hacen trabajo físico se echan la Coca-Cola entera, ¿no? La de 2. ¿Por qué? Pues porque realmente, como dice Melanie, bueno, pues sí hay una serie de calorías, carbohidratos, incluso algunas tienen mucha proteína, ¿no? Como las McDonald's, cafeína y otros eques. Y entonces eso nos permite estar vivos inmediatamente, así como su atención es
inmediata, ¿no? Nada más este segundo, nada más este día, nada más esta hora. Así también, nada más estamos vivos un día. Quema todo lo que puedas. Entonces, no solamente a la industria farmacéutica le interesa, sino a cualquier industria que nos contrate, a cualquiera. Entonces ellos están haciendo un trabajo, un servicio a sus intereses, a su clase, ¿sale? No trabajan solos, no son los únicos malos de la película. Oye, Juanita, ¿Sí? oye, Juanita, ¿y crees, por ejemplo, que sería distinto en los países que no están alineados al neoliberalismo? Es decir, con experiencias de izquierda un poquito más cargadas hacia la izquierda, porque aquí el factor ideológico es clave. Hay una construcción discursiva. Mi pregunta, Juanita, bueno, tú que lo estás poniendo, sería cómo se vería en los países realmente no alineados en ese lado del neoliberalismo. Si hay experiencias en países que hayan ejecutado. Sí. Estoy pensando en Venezuela, en Corea, en Cuba. Bueno, te digo que Cuba, precisamente porque no tiene el comercio, ¿no? De hay la zonas de procesada. corrupción también dentro del Estado. No importa, pero la salud está íntegra, ¿sale? Lo único para que lo que les alcanza a los cubanos es para alimentación y educación, y párale de contar. Claro. Y si no hay libertad de mercado, esa es otra cosa, ¿no? Que no se pueden comprar un celular, que no se pueden comprar un auto, que no, pero la comida y la educación, ¿no? Que es lo único, es una experiencia dentro del capitalismo. Ahora Corea es capitalista al 1000%, perdón, ¿no? Son los... Ajá, bueno, esos, quién sabe qué está pasando allá adentro, ¿no? Nadie sabemos. Bueno, lo que sí es que hay mucha investigación acerca del daño que este tipo de alimentos, este tipo de productos genera. Hay investigaciones muy profundas en los países holandeses, finlandeses, y investigaciones muy marginales, en donde se sabe que cuando tú consumes estos alimentos a edad temprana, tienes comorbilidades a los 30, 40, inclusive desde los 20 años. Ya son investigaciones muy científicas, muy comprobadas. Sin embargo, pues son marginales y tienen que ver con toda una ideología, como dice. Entonces, sí es importante que nos informemos, porque podemos hacer un ejercicio político inmediatamente nosotros, desde la política de la organización social. ¿Por qué? Porque tenemos que combatir la política con política, pero una política integral, una política que sí introduzca ahí el factor humano, que sí introduzca el factor vida, salud, educación, ¿no? Como recuperando los derechos humanos y entonces principios. Bueno, y las propias comunidades, o sea, sin irnos a otros modelos económicos, las propias comunidades en nuestro país tienen un modelo económico alterno y tienen modelos organizativos alternos. Y justamente, pues lo que hemos visto es que los territorios que se han preservado son los territorios de la devastación ambiental, son los territorios de las comunidades indígenas que han generado estos modelos como de protección de la salud entendida en esos términos, ¿no? Y de la misma forma, pues tú, si recuperas esos criterios, la comunidad trabaja la milpa, ¿no? Y no el monocultivo, porque entonces entiende que al hacer milpa está haciendo monte y que entonces la procuración del suelo tiene que ver con el bienestar desde otras perspectivas. Entonces, esta mirada de lo integral, yo creo que hay mucho que tenemos para recuperar, aprendiendo de nuestras propias comunidades y cómo han avanzado desde otros criterios que no son los criterios de la mercantilización, sino los criterios de la construcción colectiva, de la faena, la práctica de la faena, que ha sido histórica y un modelo de resistencia comunitaria es fundamental. Entonces, ¿cómo recuperamos desde abajo para construir una política pública que rescate estos criterios colectivos que apuntan a la procuración de la vida y del bien común
y no a la procuración de los intereses de mercado, ¿no? Entonces creo que desde ahí hay algunas pistas que deja la propia organización. Sí, y realmente las políticas públicas recuperan todo lo que la sociedad demanda, pero cuando está organizada, ¿no? Demanda una jornada de 8 horas. No crean que fue una dádiva de las industrias porque ya querían explotar poquito, ¿no? O porque ya vieron que estaban sufriendo mucho las familias, estaban desintegrando, los niños no llegaban a los 20 años, etc. No es algo que se va a hacer desde arriba. Las políticas públicas se empujan desde abajo, ¿no? Los derechos se empujan desde abajo. Y necesitamos un punto muy importante que es cómo nos organizamos para empujarla desde abajo. Y yo creo que ahí es donde las industrias ya se vieron muy tocadas, porque si vas a meter a la escuela, comunidad, caray, ya se me están organizando estos, ¿no? En 300,000 escuelas del país. Ya van a poder asomar los ojos en las comunidades, más allá de los chismes y todas las dificultades que siempre tienen las escuelas. Eso no es importante. Lo importante es que se van a tejer nuevamente. La escuela ya no va a ser algo separado de la comunidad. La alimentación no va a ser algo separado de la casa, ¿verdad? Va a estar en todos los niveles de la socialidad se van a volver a tejer, y eso es lo peligroso, que va a haber organización, porque si no se teje esa organización, estos intereses sí se organizan, ¿eh? Vean cuántos son, juntitos, ¿cómo se llama? Con México. Por México. Por México. Por México. Van por México. O sea, todas esas van por México. Entonces, ya no nos tenemos que dejar arrancar una ley que a la última nos pusieron ahí dejar de regalo, ¿no? De pilón. Y cuando uno entiende la salud en la dimensión comunitaria, y eso es lo que promueve, está haciendo, no solamente diciendo, no, el problema no es solo tuyo, sino que lo que está haciendo es fomentar la organización colectiva. Entonces, cuando la comunidad dice, espérate, pero es un problema nuestro, es un problema que tiene que ver con el basurero que tenemos aquí instalado. No solamente con que, no, y tenemos un porcentaje elevadísimo de cáncer porque tenemos a toda la industria y tenemos... Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Entonces, desde la organización, lo más importante que hay que hacer para promover la salud es desmarcarla de la dimensión individual, conectarla con los condicionantes sociales y con la autogestión, porque entonces la gente es la que se organiza y es la que empuja, es la que dice, espérate, nos están matando a nuestros niños, ¿y qué va a pasar con nuestra salud a futuro? Y nosotros vamos a rescatar este río, ¿no? Y entonces eso es lo que hace cambios significativos, que la gente se organice para exigir derechos. Porque ahí es donde se modifican los equilibrios, ¿no? Cuando la gente logra organizarse, los colectivos, las comunidades, para exigir derechos. Y la escuela es una comunidad natural. La escuela reúne en su seno padres de familia, no solamente están los niños, sino están los profesores con todo su colectivo y todas las familias de esos niños que están allí. Y en estos modelos de escuela donde se dejaba la comunidad al margen, pues nuevamente son estrategias para desarticular, para destejer el tejido social. ¿Qué queremos ahora? Pues volver a retejer el tejido social de manera que la sociedad pueda organizarse para exigir las demandas que le corresponden, ¿no? Entonces eso es parte de lo que tiene que ver con la promoción de la salud. Trabajar en la reconstrucción, en la restitución de estos tejidos comunitarios y en el entendimiento de que no es tu problema si tu niño tiene déficit de atención y entonces que le den un chocho, sino que nos está pasando que nuestros niños no están, o qué nos está pasando con este sistema que no está logrando conectar a los niños. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? No, pues espérate, vamos a poner un gallinero y vamos a poner un huerto, porque entonces el niño que tiene otras necesidades de aprendizaje puede aprender de diferentes maneras y no solamente sentado en el aula. Quizá tenemos un problema en cómo estamos enseñando, o quizá tenemos un problema en que hemos estado con niños expuestos a TikTok
donde no requieren más de no sé cuántos segundos de atención, entonces es muy difícil que se concentren y mantengan la atención porque le hemos contaminado su forma de atención en un modelo que apunta a otros criterios y que se regula de nuevo por una lógica de mercado, de consumo. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que mirar, ¿no? Dónde se pone el ojo y donde finalmente cuando la comunidad entiende que este es un problema de todos y puede hacer su autodiagnóstico y entonces puede articular estrategias, y eso es lo que va a hacer las transformaciones, no las jornadas de salud y de vacunación, sino entonces tenemos derechos humanos, esos ya los tenemos, ¿no? Hay que exigirlos, ¿vale? No solamente los tenemos porque alguien buenamente ya los instituyó en unas cartas, sino hay que exigirlos, y no solo exigirlos, sino concretarlos para transformar los entornos. Los entornos, ¿quién los va a transformar? De veras, a ver, dicen hay que transformar los entornos. El Estado, si no es una exigencia y una práctica que nosotros hacemos, pues entonces el Estado va a decir yo no veo, hasta que ve, ¿sale? Entonces la actividad conjunta es la que realmente transforma los entornos, transforma las comunidades, transforma las escuelas. Es que es la clave de no vernos como individuos, sino como constructores de esta pequeña o gran organización. Cómo nos organizamos aquí en la escuela, por ejemplo, contra esta nueva reforma a la ley de los alimentos chatarra, pues puede ir desde una carta, ¿no?, que se firma desde la Academia de Promoción de la Salud de Centro Histórico o de tales o cuales grupos, desde ese posicionamiento hasta otras cosas, ¿no? Hasta otras cosas que se pueden organizar. Entonces, sí, desafortunadamente nosotros estábamos pensando que, bueno, después de esta ley había que mejorarla, ¿no? Esta ley hay que mejorarla. No, ya va para atrás. Ya va para atrás. Y les digo que detrás de Bimbo y estas organizaciones viene otra serie de intereses más grandes, ¿eh? No son los únicos. Entonces la organización entre nosotros, y como decía, las comunidades que lo siguen haciendo. Hay muchas mamás de ustedes que siguen insistiendo en que todavía necesitamos organizarnos en casa, coordinarnos, trabajar juntos, o en la cuadra, o en la colonia, o en algunos otros espacios. Están metiendo a los viejitos a las casas de día, ¿no? Pues los viejitos se tienen que organizar porque son otros espacios de organización y todavía siguen teniendo necesidades, no solamente quieren tejer y pasar el tiempo con otro viejito, ¿no? Están realmente, toda esa energía está desperdiciada. Hay que organizar esa energía, hay que organizar esa propuesta de política desde abajo, y creo que pues ahí, haciendo honor al principio de transformación, esta sociedad la tenemos que transformar, y esa capacidad política la tenemos y la tenemos que desarrollar. Si no, ahí se va a hacer chatarra, la verdad, esa capacidad tenemos que transformar. Entonces, pues le damos las gracias a las dos. Pues esperamos que pues seguir trabajando, ¿no?, esto de la política colectiva en los espacios estudiantiles. Aquí es nuestro espacio. Ustedes ya tienen un huerto escolar súper bonito, conózcanlo, ¿no? Ya tienen ahí sus plantas aromáticas, plantas medicinales, tienen su supercomedor, hay que mejorarlo, tienen su agua, pues protéjanla. Hay que mejorar todo nuestro entorno y ser una propuesta también política de cuidado de la salud. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.